Bueno, antes que nada, de parte de mi persona, Tomás Alfonso Montes y mis colegas Adelaide Carvajal y Julián Murillo, Roberto, te damos un cordial saludo y estamos aquí para resolver tus dudas. Gracias por confiar en nosotros y estamos dispuestos a ir resolviendo punto por punto sobre las temáticas que encontramos en el caso presentado. Bueno, en primer lugar empezaremos sobre la liquidación de la sociedad conyugal. Bueno, antes que nada, ir poniendo en contexto en qué consiste esta figura. Es aquel acto por el cual dos personas, en este caso tu esposo y tú, casadas, bajo dicho régimen, inician el trámite de dividir por la mitad los bienes comunes que existen en el matrimonio. Bueno, aquí ambas partes se ponen de acuerdo y firman. ¿Qué pasa hipotéticamente de que tu esposa no quisiera hacer la liquidación? Bueno, ella incurre en uno de los deberes del matrimonio, lo cual da causa al divorcio, lo cual automáticamente da acceso a la liquidación de la sociedad conyugal. Bueno, el Código Civil ha previsto en su artículo 1781 cuáles son estos bienes de los que integran. Entonces, te voy a hablar cuáles son. Los salarios, emolumentos de todo género devengados durante el matrimonio, los frutos, créditos, pensiones, intereses, lucros de cualquier naturaleza que provengan, sean o bienes sociales, también el dinero de cualquiera de los cónyuges aportado al matrimonio o durante de él, también los bienes que los cónyuges adquieran durante el matrimonio o título oneroso. Bueno, si bien estos bienes se clasifican, pues bienes de la sociedad se clasifican en tres haberes: haber absoluto, haber relativo y haber propio. Bueno, el primero, haber absoluto, bueno, estos están compuestos sobre los bienes que ingresan en forma absoluta y cierta el patrimonio conyugal. No deben ser restituidos a la parte que los obtuvo y bueno, en este caso, tú bienes de la sociedad conyugal vienen siendo la finca, los dos locales comerciales, el apartamento en Francia y el automóvil. Al momento de la liquidación, ambos se evalúan y reciben la misma ganancia por partes iguales. Eso es una condición, tiene que ser por partes iguales. Consecuencias darán origen a los gananciales. Segundo, los haberes relativos están compuestos por los bienes aportados por los esposos a la sociedad conyugal y que dan lugar a recompensas a favor de quien las aportó. Tercero, haber propios. Básicamente son los bienes que cada cónyuge tiene antes de casarse o iniciar la convivencia. En este caso sería tu apartamento en Barranquilla, que obviamente nos habías planteado que fue antes del matrimonio. Bueno, señor Roberto, otra particularidad por el cual puede incurrir, que encontramos frente a su caso, es el derecho a los alimentos. Entonces, ahora le contaré en qué consiste esta figura. El derecho al alimento es aquel en que asiste una persona por la cual reclamar quien está obligado legalmente a darlos lo necesario para su subsistencia cuando no esté en capacidad de procurárselas a sus propios medios. Esta obligación alimentaria está entonces en cabeza de la persona en que por mandato legal debe sacrificar parte de su propiedad con el fin de garantizar la supervivencia hacia el otro acreedor de los alimentos. Bueno, esta figura consta del deber legal que tiene toda persona frente a otra con la cual está unida por parentesco o por matrimonio. En este caso sería usted el cónyuge de su esposa o los hijos o sus hijos. A manera introductoria, el parentesco consiste en un lazo o vínculo de unión entre miembros que conforman la familia. Más adelante, mi compañera Laila desarrollará más esta idea. Continuando con el derecho de alimentos, surge la prestación. Generalmente, este dinero se debe por una persona a otra, acuerdo con el mandato de la ley, para que esta segunda pueda satisfacer necesidades más elementales. ¿Cuáles son estas necesidades elementales? Alimentación, educación, salud y diversión. Bueno, de estas existen varias clases de alimentos. Entre ellos se encuentran alimentos que viven congruos y necesarios. Los necesarios son los que bastan para sustentar la vida y los congruos son los que al evitan alimentado para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social. Dentro de estos derechos se encuentran también titulares, entre ellos por ley eh, el cónyuge, que viene siendo usted, descendientes, ascendientes, hijos y nietos naturales. De igual forma, existen unos requisitos importantes para pedir este derecho. Primero, necesidad de alimentario. Sin necesidad no se pide. Segundo, capacidad económica del alimentante. En este caso sería usted, si usted tiene la capacidad o no para dar este sustento. Y tercero, vínculo o título que sirve de fuente de relación jurídica. En este caso sería sus hijos, en parte, sus hijos sería el registro civil de nacimiento, su esposa, el de matrimonio. Finalmente, tenemos sus características. Entre ellas son instituto de persona, es decir, que solo se reclaman a las personas que los deben, son derechos irrenunciables y en caso de muerte intransmisibles. Finalmente, uno de los parámetros que hay que tener en cuenta es que los alimentos se extinguen con la mayoría de edad, es decir, ya cuando sus hijos tengan más de 18 años en adelante, no se les reconocerán los alimentos. Hola Roberto, ¿cómo estás? Te voy a explicar lo siguiente sobre el divorcio. En Colombia no se tiene previsto un divorcio incausado o un divorcio sin causa, por lo que el régimen que vendría a afectar a Colombia en cuestión de ese divorcio tiene que venir con una de las causales que tenga previsto en nuestro ordenamiento jurídico. Podría usarse una figura procesal civil que se llama el exequatur, que lo que hace es introducir las decisiones judiciales para que tengan efectos acá en Colombia. Pero al ser esa decisión contraria a lo que se tiene taxativamente entre las causales de divorcio, no podríamos utilizar esta figura. Pero por otro lado, vemos algo bueno y es que en el Código Civil colombiano, en su artículo 154, vemos las causales de divorcio. Y aunque en ese momento no tenemos conocimiento
De si Marinela también se quiere divorciar de ti, como tú te quieres divorciar de ella, no podemos seguirnos por la causal número 9, que sería el mutuo consentimiento de ambas partes. Pero podríamos irnos por la segunda causal, que es una falta grave en el deber del matrimonio. Como sabes, el matrimonio tiene fines y deberes, y entre ellos está vivir juntos como una finalidad del matrimonio. Ella, al incumplir esto, abandonando su domicilio y su hogar contigo, que se construyó en Francia, vale como causal de divorcio. Bueno, y el divorcio tiene ciertos efectos para el régimen jurídico. Entonces se rompe ese vínculo matrimonial que tú tienes con tu esposa. Ustedes ya no son ese conjunto que se veía antes en el ordenamiento jurídico. En cuestión de los efectos personales, vuelves de estado civil a ser de soltero, por lo que puedes volver a contraer matrimonio, o puedes consolidar una unión libre, que es cuando estás con una persona por más de 2 años compartiendo el domicilio y conviviendo. Ya puedes hacer eso. Si siguieran casados no podrían. Ahora van a tener que tener residencias separadas, cesan los derechos y las obligaciones del matrimonio, se pierde el derecho de presunción conyugal, se pierde la vocación hereditaria, se pierde el derecho a ser beneficiario de la salud y se pierde el derecho a alimentos. En cuestión de los hijos, eso sigue siendo legítimos. Ellos conservan aún la vocación hereditaria, ellos conservan el derecho a los alimentos, y como tú eres el padre cabeza de familia, tú tendrás que pagar esos alimentos si ellos se quedaran con tu, en este momento, esposa Marinela. Pero de este no ser el caso y tú te quedarás con ellos, pues ya no te tienes que preocupar por los derechos de alimentos. Eso ya lo explicó mi compañero Tomás. También se tienen que regular las visitas, puesto que tu esposa también va a tener derecho a seguir siendo parte de la vida de tus hijos. Se fija en cabeza de que padre tiene que conservarse la custodia, que eso es lo que a ti más te interesa. Pero sin embargo, hay que tener en cuenta que la patria potestad sigue en cabeza de los dos padres. Los efectos patrimoniales que tiene el divorcio serían que se liquida la sociedad conyugal, es decir, se hace una separación de bienes, lo que ya también explicó mi compañero Tomás. Ahora bien, ¿quién se queda con los niños? En ese caso en concreto es bastante complicado decidir quién se quedaría con los niños, pero tú, por ser la persona que da el ingreso, la estabilidad social y económica en la casa, eres el que tiene la preferencia para quedarse con ellos. ¿Por qué? Porque siempre se vela para que las personas siempre tengan, después de estas situaciones, el mismo estatus social y la misma vida económica, para que su vida no cambie tanto y no se afecte ni económica ni emocionalmente su entorno. Hay que tener en cuenta que todas estas normas se hacen para el beneficio de los hijos, aunque esos no son parte directamente en el matrimonio, son los directamente afectados. Por otro lado, podemos llegar a decir que tu esposa en ese momento estaba cometiendo un delito. Para ser más específicos, en el artículo 168 del Código Penal colombiano, un secuestro simple. ¿Por qué? Porque los está reteniendo en Colombia sin tu permiso. Y tú, al darles un permiso legal para un tiempo específico que ya se cumplió hace varios meses, ella estaría incumpliendo con la norma y generando este prejuicio que sería un secuestro. Es más, el secuestro se agrava porque son personas que no pueden valerse por sí mismas, tal como lo contempla el artículo 170 del Código Penal. Entonces, en caso de que tú pudieras denunciarlo y proceda a esta denuncia por secuestro, porque sí se alcanzaría a configurar, esa sería otra ventaja para que tú conserves a tus hijos y los devuelvas a su hogar en Francia. Señor Roberto, con lo que respecta a sus hijos, el artículo 44 de la Constitución señala cuáles son los derechos de los niños y por qué estos tienen prevalencia sobre los derechos de las demás personas. Señala que la familia, la sociedad y el Estado son los encargados de velar por garantizar el desarrollo armónico de su personalidad y el ejercicio pleno de sus derechos. Tanto usted como la señora Marinela comparten la patria potestad de sus hijos Julito y Alarico. El Código Civil define la patria potestad como el conjunto de derechos y obligaciones que la ley reconoce a los padres sobre los hijos no emancipados para facilitar a aquellos el cumplimiento de los derechos y obligaciones que la ley les impone. La patria potestad tiene varias características. Debe ser de orden público, obligatoria, irrenunciable, personal, intransferible e indispensable, pues es deber de los padres ejercerla en interés del menor, sin que tal ejercicio pueda ser atribuido o modificado ni extinto por la propia voluntad privada, sino en los casos en que la ley así lo disponga. En el caso a considerar sobre la permanencia ilícita fuera del país de los niños Julito y Alarico, su madre, desconociendo el interés superior de los niños, estaría agrediendo su derecho a la igualdad, a la propia identidad personal, al libre desarrollo de la personalidad, a tener una familia y no ser separada de ella, y a la integridad física y psicológica. Por ello, nos estaremos remitiendo a la Ley 173 de 1994, que incorpora en nuestro ordenamiento jurídico el Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles del secuestro internacional de niños, el cual hace parte de un conjunto de tratados internacionales más grande que procuran la restitución inmediata del menor a su lugar de residencia. En el procedimiento previsto en la Convención de La Haya para lograr la restitución internacional de los menores ilícitamente trasladados, intervienen dos grandes autoridades. La primera es la autoridad central designada por cada Estado parte,
Esta está a cargo de la coordinación tanto interna como externa de todo el procedimiento y las autoridades judiciales, que son las encargadas de decidir sobre la restitución de los menores. Este trámite de restitución se surte a través de dos fases, la administrativa y la judicial. En la fase administrativa, el tratamiento de restitución se inicia cuando una persona, en este caso usted, señor Roberto, directamente o a través de una autoridad central del Estado parte, dirige una solicitud de restitución a una autoridad central del otro estado. Una vez recibida esta solicitud y verificados los requisitos que proceden para la misma, a partir de ese momento corresponde a dichas autoridades administrativas investigar y cooperar entre sí para asegurar el regreso de los niños a su lugar de residencia. Así, la autoridad central correspondiente debe recibir la solicitud, impulsar el trámite, localizar al menor e indagar sobre su actual situación para corroborar que no se les estén vulnerando ninguno de sus derechos. Después de esto, la autoridad judicial competente debe decidir definitivamente sobre la solicitud de restitución para negarla o concederla según sea el caso. Este trámite debe hacerse en el menor tiempo posible, pues después de un año es muy probable que los niños ya se hayan adaptado a su nueva situación y sea más difícil que un juez acepte o no esta petición de restitución.